Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, ya tiene exactamente un año desde la última vez que hice una tier list. Como ustedes podrán notar, hay varias distribuciones nuevas como Brasite Linux, como Soplos Linux, como Garuda Linux Dragonizada. Yo le estuve dando la vuelta a todo DistroWatch, estuve analizando el top y puedo resumirlas en estas distribuciones, incluyendo algunas que son un tanto externas. Y otras simplemente no las consideré porque realmente no creo que valgan la pena. O sea, si metemos todas, pues nunca acabaríamos. Pero sí podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Yo hice el top en base a que es una distro imperdible, es decir, que sí o sí la tienes que probar. Que es muy buena, que es regular o que es para uso diario, es decir, que no está tan out of the box, pero pues sí tiene como que algo por ahí solucionado en cuanto a drivers y demás. La categoría de trabajo que muchos la siguen confundiendo, y esta que es categoría fun, que es nada más como para probar, para el distro hopping, para probar algo nuevo o simplemente que ya no tiene tanto sentido, ¿no? Que ya no figura tanto. Las voy a estar agarrando de manera aleatoria, voy a tratar de hacerlo el video lo más rápido posible. Y pues bueno, vamos a comenzar. En este caso me voy a ir por Alma Linux. Yo creo que es una distro imperdible, al menos para mí. Acaba de salir la versión 10. Incluso el amigo Linuxero Agrio me parece que ya está actualizando. Y de todas, pese a tener alternativas como Rocky Linux, yo la siento un poquito superior. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de preguntarle al amigo Linuxero Agrio, que él es de Red Hat, que por qué se fue por Alma Linux y no por Rocky. Y él menciona más que es por la libertad que te dan. La veo un poquito más como acorde a la comunidad, no tan restrictiva como Rocky. Y pues bueno, esa es la razón por la cual, espero no equivocarme, pero yo recuerdo eso, que dijo que era más por la filosofía que tenía marcada de Alma Linux, pero en sí los paquetes pues van a ser exactamente los mismos, al igual que los de Red Hat. Entonces realmente es más cuestión filosófica que de cantidad de paquetes. Ahora, otra cosa que vamos a notar también es la velocidad de las actualizaciones. También aquí pudiéramos decir, pues bueno, también va a salir Red Hat 10, o sea, ya no tarda mucho en salir, pero va a ir muy lento a comparación de los clónicos, ¿no? Como le dicen los puristas. Entonces esta versión pues iba un poquito arriba. Yo la he llegado a utilizar, incluso en el canal he traído distintos tutoriales donde yo les muestro cómo tener repositorios adicionales, cómo instalarle aplicaciones que no vienen en los repositorios de manera manual, cómo hacer funcionar cosas como Webmin, algunos programas de monitoreo, pues ya para un uso más de trabajo, ¿no? Entonces yo la veo prácticamente más versátil. Incluso yo probé ambas. Me parece que ahí una creadora de contenido se decantaba más por Rocky Linux. Es entendible, yo también pues me fui por ahí un tiempo, pero sí sentí que era más flexible Alma Linux. Por eso pues es que yo también me voy por el Team Alma Linux. La sentí no tan restrictiva a cuestión de configuración. Otra que también recomendaría pues sería Brasite Linux, una distribución relativamente nueva. Es un Fedora para gaming. La única desventaja que yo le veo aquí es que consume demasiado en disco duro, ¿no? Y eso es algo por lo que generalmente los usuarios pues no le dan una oportunidad. En cuanto a calidad, yo la pondría como buena porque realmente también tiene sus errores, se sigue trabajando en ella. Tiene el escritorio de KDE, está relativamente pesada y también tiene esa cosa de pues hacer backups constantemente. Entonces no es algo que me agrade del todo. Yo entiendo perfectamente que es por la misma seguridad de tener el sistema funcionando, pero imagínate cuánto puedes estar ocupando en almacenamiento de juegos y todavía que te esté haciendo ese respaldo del respaldo. Entonces ojalá cambiaran eso. Obviamente se puede desactivar a la post instalación, pero pues bueno, no está tan claro qué modelo van a estar utilizando para
para quedarse con esta distro. Creo que sonó algo. Ya estoy soñando, sí, ya estoy soñando porque... Bueno, seguido de esto, pues bueno, otra distribución, bueno, yo la pondría como Fun, o sea, en cuanto a calidad es muy buena, pero realmente no es como que aporte algo a Linux como tal, o sea, más que el lavado de cara y prácticamente todos los añadidos, pero realmente sigue siendo un Fedora cualquiera. O sea, no le veo mucho plus más que Proton, Vulkan, cosas de esas, Steam preinstalado, Lutris. Es una distro demasiado out of the box para mi gusto. Súper buena en cuanto a diseño, está muy bien pensada, pero pues es un poquito más de lo mismo. O sea, nada que no se pueda llegar con uno que otro tutorial. Igual un poco lo mismo esta parte. Esta sí está por encima de Brasite Linux. Garuda Linux dragonizada. Ya prácticamente no hay nada que hacerle. La única desventaja que yo le pondría a esta es que es base Arch. Y va a estar en un constante una rompedera, pero no tanto del sistema, sino de librerías y dependencias. Entonces es estar lidiando constantemente con esto. Yo considero que una distro de estas sí debería de bajarse un poco a Debian para la estabilidad. Yo sé que van en el afán de lo último, pero están agregando algo inestable a lo que de por sí ya es inestable, ¿no? Entonces, si de por sí el sistema ya te da errores, agrégale la capa de inestabilidad, pues es un caos. Al menos que tú tengas el hábito de estar actualizando de manera modular, es decir, estar actualizando paquete por paquete, no todo el sistema de sopetón, porque reinicias y pues ahí valió, ¿no? Entonces, sería más como para la persona que tenga el control, ¿no? Ahora, no podemos decir eso porque por algo la estás eligiendo, ¿no? No podemos decir esa parte porque si tuvieses el control la usarías de manera diferente, ¿no? La utilizarías más como un Arch que como una derivada, ¿no? Y obviamente si tuvieras ese conocimiento se sobreentiende que ya no necesitarías de una derivada. Por mucho que te quisieras ahorrar el tiempo, creo que el atajo más claro sería, no sé, Endeavour, Manjaro, agregarle Steam, Lutris, librerías y tienes lo mismo, ¿no? Pero pues bueno, se respeta, es simplemente opinión mía en cuanto a rendimiento, porque también vamos a decir lo bueno. Nada que decir, creo que es lo justo. En cuanto a personalización, ahí se rompen los esquemas un poco. Yo lo veo demasiado neón para mi gusto, pero es parte de su personalización. Entonces yo me quedaría más con la versión de escritorio por encima de esta, ¿no? La veo más versátil y realmente para el propósito de Linux, ¿no? Entonces quedaría más o menos como que en este orden. Igual aquí, agarrándome un poquito de lo anterior, tiene o carece de las mismas características. Sí tiene paquetes exclusivos, tiene su propio repositorio. La comunidad ha incrementado bastante. A nivel soporte ya prácticamente se le puede poner al tú por tú a un Manjaro, ¿no? El sitio ha mejorado bastante. Es una distro rápida y que tiene una compatibilidad de hardware mejorada, cosa de la cual carece Arch. Entonces yo sí me quedaría que es como muy buena, ajá. Pero pues nada que no te dé un Arch puro. Y hablando de esto, nos vamos a pasar con el Arch puro. Yo creo que aquí es imperdible pasar por un Arch en su estado puro. Yo sé que actualmente el script ya nos facilita bastante. El uso del sistema ya viene prácticamente todo automatizado. Casi enter y terminaste. Pero si tú todavía pudieras realizar la instalación a mano, sería una experiencia que de verdad por nada del mundo te puedes perder. Yo sé que ya es innecesario, que mucha gente va a decir, ay, ¿quién usa la terminal en 2025? Sí, pero, o sea, imagínate que pasa el tiempo y tú decir, me tocó todavía la instalación de un Arch cuando se podía hacer de manera manual. O sea,
Es algo que tal vez para ti no te suma nada, pero te va a enseñar cómo funciona el sistema y qué tanto requiere para funcionar. Actualmente yo ya veo demasiados los servicios automatizados, pero aún así todavía no es algo que todos puedan tener. Incluso aunque tengas una instalación correcta, tienes que hacer cosas a la post instalación y eso te va a acabar obligando a leer. También algo que se ha dicho bastante en este canal es que la wiki es de las más grandes que hay. Incluso utilizando otras distros, yo me voy por la wiki de Arch porque tiene información muy amplia. Y pues bueno, es algo que de verdad no deberías de omitir por nada del mundo. Si tú estás en algún Manjaro, en un Arco Linux, una distribución derivada, hazte ese favor grandísimo de instalarla de manera pura, ¿no? No te pierdas de esa experiencia porque te va a ir encaminando a muchas cosas. Ahora bien, pues bueno, aquí Linux Mint, ya no voy a pelear con eso. Sí, realmente tiene un rendimiento muy bueno. Sí es ahora prácticamente el nuevo Ubuntu, debido a que Ubuntu se fue más por Canonical y Snap y este tipo de cosas. Tomó decisiones sin considerar a la comunidad, y Linux Mint, pese a eso, pues sigue manteniendo su esencia. Tiene otros sabores. En algún momento trató de incursar con las versiones Debian Edition o LMDE. Los repositorios los vi demasiado desatendidos. Tal vez te dan el mismo tema, el mismo icono, una pulida por ahí a un Debian.NET install, pero no es como que la gran cosa. Yo siento que no le pusieron el mismo grado de atención a la versión Debian Edition que la que le pusieron a la versión Ubuntu. Pero pues bueno, no hay que negar también que pues sí, se ha ganado un lugar en el corazón de los usuarios y que sigue siendo de las mejores, aunque yo también la quiera negar, ¿no? En este aspecto, ¿por qué tal vez yo no estaba tan de acuerdo con Linux Mint? Porque fomenta el que tú no leas, ¿no? Como ya tienes prácticamente todo hecho, de hecho incluso aquí yo me pondría de este lado al Ubuntu Mate, aquí sí hay más cosas por hacer, ¿no? Entonces la idea de este canal es que tú aprendas Linux, ¿no? No es obviamente mi canal como que curso de Linux, porque muchos me piden la lista de reproducción como que de ese estilo, pero sobre la marcha, resolviendo problemas, enfrentándote a problemas específicos, porque aquí todavía interactúas más con la terminal, vas a aprender más que con Linux Mint, ¿no? Y como mi canal es de que el usuario no pierda ciertas habilidades con el pasar del tiempo, que se olviden ciertas cosas, que no te dé flojera usar la terminal, pues básicamente Linux Mint es mi enemigo natural, porque fomenta todo lo contrario, ¿no? Fomenta que siguiente instalar, que ya tiene la suite de ofimática, que ya tiene todo resuelto del Wi-Fi, del Bluetooth. Y pues van a decir, ¿por qué no te alegra eso? Si ya tiene todo hecho, ¿no? Ya te evitas de problemas, ya no lidias con nada, pero va a hacer que el usuario sea un poquito perezoso. Entonces eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Sé que tiene un público, sé que tiene un lugar, pero no es lo que yo quisiera. Tal vez sí, ok, es válido, pero únicamente cuando sean los primeros meses, tal vez, ¿no? Que de plano estás en tu transición de Windows a Linux, no sabes absolutamente nada del sistema, apenas estás intentando ver qué aplicaciones existen en Linux y que en Windows no. Si es así, sí la recomendaría como primera opción, pero únicamente cuando vayas empezando, ¿no? Que sean los primeros meses y a partir de ahí haz todo el esfuerzo posible por pasarte a un Ubuntu Mate. De verdad que vas a notar un cambio enorme y también vas a tener un cambio en tu crecimiento. Algo que también aquí me sorprendió y que pondría acá, básicamente sería Voyager Linux. Sigue casi con lo mismo de Linux Mint, o sea, no le llega un Linux Mint, pero es muy buena en cuanto a optimización. Tiene el escritorio de XFCE. Recientemente le hice una review y, o sea, ya no hay nada que hacerle, literal. Muchos me preguntan, ¿por qué no hay tutoriales de Voyager, de Linux Mint, de Kubuntu? Porque pues ya no hay nada que hacer ahí, ya está todo hecho, ya está todo solucionado, ¿no? Entonces, pues bueno, son muy buenas. Es inevitable poner aquí en este ranking a todas estas,
porque ya no hay nada que hacerles, ya tienen todo hecho. Kubuntu, yo le tengo un amor muy bueno porque fue de las primeras Linux que yo probé. Me gustó bastante, pero se ha estancado un poquito, ¿no? Yo la siento un tanto lenta en cuanto a actualizaciones, pero pues bueno, parte de ahí pues viene su estabilidad. Ahora aquí no me vayan no se vayan a molestar, ¿no? Vanderwolf Linux también la probé, tiene varios sabores, tanto KDE como XFCE y demás. Recientemente pues hubo una polémica por ahí con cierto creador de contenido, ¿no? De que si se le estaba echando tierra o que si se hizo a propósito ahí como las pruebas a modo de tu Linuxtuber como siempre hace y demás. Yo allí no me voy a meter, simplemente voy a hablar como por parte de mi experiencia. Sí, con el uso le encontré uno que otro problemita. O sea, en el modo live me funcionó. Ya instalada me conservaba los repositorios de el modo live. No los pude cambiar. No sé qué cuestión hicieron por ahí con los permisos. Pero fue algo que cuando lo forcé me rompió. Fue la única cosa mala. Que yo siento que una vez que cambien eso perfectamente puede competir con cualquier otro Linux. Otra cosa importante que yo también noté es que a nivel personalización sí le han metido bastantes cambios, sí todo está bien pensado, tienen una aplicación en cada categoría y pues bueno, tiene prácticamente todo para poder funcionar. Creo que el punto más fuerte aquí sería el bajo consumo de recursos. Entonces, pues bueno, habría que esperarme una que otra versión por ahí para poder dar un veredicto final. Mientras tanto le voy a poner en buena porque no es mala, realmente todo le funciona y también sé que el desarrollador es uno solo, me parece, entonces también no hay que sobreexigirle. Algo que me gusta aquí es Cosmic, la voy a bajar hasta acá porque también sigue siendo algo bastante nuevo. Aquí voy a incluir a todas las distribuciones de Linux que utilicen Cosmic Desktop, ya sea Fedora, ya sea Pop! OS, Ubuntu, ya sea pues cualquier distribución que la llegue a utilizar va a tener uno que otro problemita, ¿no? Va a poder, o sea, es que miren, hay una línea delgada como cuando en Elementary estaban esas primeras versiones o como en Deepin. O sea, es normal que llegue a romper. O sea, no se puede esperar tanto. En ese momento yo quise darle estabilidad instalándola en un Fedora. Ajá. Quise darle esa robustez de los paquetes RPM, pero pues sí hubo mucho que resolver. Probé la versión nativa, la versión de Debian Ubuntu. Funciona bien, pero los paquetes no se llevan, ¿no? Entonces va un tanto más como para estar a prueba y error, pero bien optimizado o en buenas manos no es un problema. Entonces es algo que sí de verdad deberían de probar. Es algo que yo incluso llegué a la conclusión de que estaba a poquito de ser de las mejores versiones que se han visto en años, superando incluso aquí pudieran poner a Solus. Solus ya se tardó, o sea, prácticamente se parece a tu Linuxtuber, que puras promesas, ¿no? O sea, llevan años, yo le he tenido un cariño muy grande a Solus. He estado esperando esa innovación, he estado esperando a que le metan nuevos paquetes. Incluso yo ya estuve justificando demasiado la distribución, pero pues ya pasaron años y no se ve ese cambio. Puedo entender que es reconstruir mucho los paquetes porque los tienes que empezar desde cero. Ellos optaron por tener su propio formato único, su propio escritorio alternativo. Y yo sé que no es fácil crearlo desde cero, pero honestamente ya se le dio más tiempo del necesario. No sé qué esté pasando ahí por el equipo de Solus, pero
ya entró como en una fase de congelación, o sea, ya ni para atrás ni para adelante. Entonces, algo que tuvo ese impacto que no pudieron aprovechar es Cosmic. Y también apoyándome un poquito de las palabras que dijo el amigo Salmorejo Geek, es lo que Genome debió de ser y no fue. Entonces, Cosmic yo sí la recomendaría, pero todavía no me atrevería a decir que es muy buena por los errores. O sea, no me quiero echar el compromiso con ustedes de vendérselas como la mejor distro, cuando en realidad pues todavía tiene algo que trabajar por ahí. Pero lo hago calificando todas las versiones que tienen Cosmic, porque si no también aquí tendremos variante KDE, variante Genome, variante así. Elementary, aquí la pondría en este lugar porque realmente es buenísima. Daniel Fore, muchos me van a decir, Satiel, sigues cromándosela a Daniel Fore, pero es que Daniel Fore está años, o sea, años adelantado a su época. Daniel Fore tiene muchísimo, o sea, tiene una visión, o sea, es literal un visionario. Hay muchas cosas que él ha implementado y que muy pocos ven. Y para poder utilizar Elementary tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que ponerte de ese otro lado en el uso que tiene pensado, ¿no? Muchos extrañan el botón de minimizar, muchos extrañan las esquinas activas por encima de los atajos de teclado, pero hay que recordar que Daniel Fore también tuvo inspiración de Mac para formar ese Linux. Entonces, obviamente él considera, o a opinión de él, que ciertas cosas se deberían de manejar de tal manera y ponerle atención a otras. Ahora, él tiene o está haciendo sus propias aplicaciones, cosa que muchas distros son más de lo mismo. O sea, son de que una distro con preinstalado GIMP, VLC, LibreOffice, Krita y párale de contar. Entonces, Elementary tiene eso, sigue creciendo. Incluso cuando llega a romper Elementary, siempre te trae una novedad. O sea, incluso en una update de emergencia, porque ya se dio por ahí, te adelantó novedades. O sea, no nada más fue de parcharlo, fue de lo parcho y te ofrezco esto como disculpa a que no te funcionó. Entonces, la pondría entre las mejores. Yo creo que sí. Es más, sí, me van a odiar, pero yo sí la pondría hasta acá arriba. Yo creo que es algo a lo que no todos los Linux han podido llegar. Es un cambio muy grande. Ahora bien, vamos a irnos un poquito más rápido. Chaos Linux no es para todos, Les vuelvo a repetir lo que yo les comentaba. Es un sistema íntegro, integrado e integral. Tiene el best of one, tiene las mejores aplicaciones en su categoría. Es una distro que no es para todos porque va a requerir leer bastante, pero al mismo tiempo tienes fácil las cosas porque no tienes de dónde elegir. O sea, tiene muy, muy recortados los repositorios. Tiene la propuesta de cambiar el group por el sistema nuevo de arranque de Systemd. Es muy innovador. Siguen haciendo cambios en pleno 2025. De hecho, la última release fue la 2025.5. Pero no es para todos. O sea, no van a encontrar como que todo el software disponible. Y yo la pondría como que muy buena, pero simplemente por eso la bajaría hasta acá. O sea, no desmerito el trabajo que se han hecho. O sea, en cuestión de que esté pulida, en cuestión de que está rápida, en cuestión del bajo de recursos, está perfecta. Pero para todos los días, no todos se van a adaptar. Y es por eso que, pues bueno, yo la meto más como un experimento por ahí. Y algo que tal vez deberías de probar para tener otro mindset del sistema de Linux, de lo que tú consideras Linux, pero sin sacrificar tu estación de trabajo, ¿no? Gentoo también la pondría hasta acá arriba. De verdad, si quieres aprender a compilar, si quieres saber cómo funcionan los sistemas más a profundidad, yo sé que se escucha muy obvio esto, pero me refiero a nivel proceso, a nivel init, porque también ya viene con OpenRC, ya viene con Systemd, ya viene con esto de la whitelist y la blacklist para cuestión de qué software sí se puede instalar, qué software no.
Gentoo actualmente tiene un modo live. Sigo esperando la update para que tenga el instalador Calamares. Por ahí el amigo Isaac se aventó un script para Gentoo, pero seguimos esperando a que sea de manera oficial. Ajá. Yo tuve una buena experiencia con Gentoo. Lo único que actualmente diría que para Gentoo necesitas un buen procesador. Yo diría que de un Intel i5 para arriba o de un Ryzen de la serie 3000 para arriba. Si tú tienes menos o tienes una laptop, no te instales Gentoo. De verdad que no, porque le vas a acabar recortando su vida útil, ¿no? Si esto te funcionaba para determinadas tareas y tenía, no sé, todavía 2 años de vida, pues con eso se lo vas a recortar a meses. Entonces, en un equipo de escritorio sí lo recomendaría, pero hay que tomar en cuenta la refrigeración líquida. Al menos que tengas una disipación por aire del tipo Noctua. Solamente así pudiera yo recomendar a Gentoo. Hay foros de Reddit. Ahorita la gente de Gentoo ya ha estado huyendo a otras plataformas como Element. Y muchos de los antiguos usuarios, del usuario así pelón, con barba y gordito, pues ahora sí que ya van de salida, ¿no? Ya esa generación hostil y gente que ya de plano le dio media vida a Gentoo, o sea, le dedicó años de su vida, creció con Gentoo, ya, pues ahora sí que ya dio las gracias, ya se están yendo a otras distros, es lo que yo noté. Se están yendo más como a Wix Linux, ¿no? O ya le están bajando un poquito más a tipo un FreeBSD por ahí. Se están yendo como por esas alternativas BSD. Como que están tratando de hacer un híbrido raro por ahí. Los poquitos que tienen marcado eso del open source todavía se van por OpenBSD. Pero ya se está desintegrando. O sea, ya no es la misma cantidad ostentosa de usuarios hostil de Gentoo que antes había. La única esperanza, pues a ver si no se molestan, o aquellos que sí han visto el canal muy a fondo, de ese lado oscuro, pues los únicos que quedaban eran los fanboys, pero pues la Hanna ya no está, ¿no? Ya no está entre nosotros. Entonces le pasó algo muy feo. En algún momento lo conté en un stream de Twitch, porque aquí también no se puede contar. Pasó algo muy feo. En paz descanse. En paz descanse. Tuve la oportunidad de aprenderle muchas cositas. Pero bueno, quitando el lado sentimental, fue la única oportunidad que se tenía de aprenderlo muy en forma, ¿no? Ahorita muchos van a tener el concepto de Gentoo en base a la documentación que se encuentran por ahí, y está bien, pero únicamente te van a enseñar ese lado técnico. Ajá, el qué tienes que hacer, o el how to, el cómo hacer, o el tipo qué hacer a la post instalación. Pero esa esencia pura de Gentoo que había ya no está, ¿no? Y prácticamente el mismo escritorio de Gentoo actual te lo está diciendo. OpenRC nació en Gentoo. O sea, ellos juraron que jamás se iban a poner del lado de systemd, y actualmente tienen systemd como un init alternativo, que a mí sí me gusta, pero digamos, ellos se comieron sus propias palabras. Eso por un lado. Por la otra parte, ya estamos a nada de que nos den o un instalador Calamares o un script. Ahora, ¿por qué la gente de Arch Linux se fue de Arch Linux? Porque era muy difícil de instalar y por lo tanto disminuyó la cantidad de usuarios, y como no hay tantos usuarios activos, el mismo proyecto no se puede mantener a sí mismo, o incluso pudiera ir lento. Entonces, en una medida desesperada, ¿qué hizo la gente de Arch? Pues les pongo un script para que no me pongan pretexto y sigo manteniendo mi cantidad de usuarios. Pues adivinen qué, Gentoo está en ese mismo punto. Ya está dando patadas de ahogado porque sabe que está al borde de la extinción, ¿no? Ya la cantidad de usuarios más grande, pues se la están quedando la gente de Estados Unidos, ¿no? Creo que son los únicos que pudiera yo decir son los usuarios activos, ¿no? Pero vuelvo a repetir,
ya son usuarios pues como que de bastante edad, ¿no? Ya gente pues cuarentona, ¿no? Entonces ya, o sea, ya va de salida, ¿no? Ya obviamente aunque quieran estar ahí, su ardillita ya no les va a dar para tanto, ya no van a retener información tan fácil. Y es algo que eventualmente va a pasar, se pare de cabeza quien se pare de cabeza. Pero si tú tienes la oportunidad todavía en pleno 2025 de probarlo antes de que se acabe convirtiendo en otra distro out of the box, hazlo, porque estás todavía alcanzando una probadita de ese sabor puro, ¿no? En el caso de Slackware, pues mucha gente la tiene hasta acá, mucha gente dice, uy, lo mejor del mundo, uy, deberías de probarla, es pura nostalgia realmente, porque si fuera tan buena, ¿por qué no la utilizan? ¿No? Andan hablando maravillas de Slackware y yo no conozco a nadie que la utilice como su sistema operativo principal. Y si la usan, pues es gente que está muy de tiempo completo, como el amigo Edison, ¿no? Pero, que por cierto, saludos, una disculpota también pública al amigo Edison, porque pues ya no he estado tan activo porque pues el trabajo. Pero sí se puede lograr, sí se puede llegar a un punto medianamente utilizable, ¿no? Yo la ponía hasta acá. Sí la llegué a considerar para trabajo. Incluso pues por ahí me recomendaron una derivada que me dice, pues ya se puede instalar. Creo que ahorita lo que le dio ese golpe de vida, ese segundo aire, pudiera ser la salida de Wi-Fi Slacks 4.0. Que es una derivada, pero va a estar obligando al proyecto principal a mantenerse más activo e interesado en el proyecto. Entonces, pues bueno, yo creo que por esos dos puntos, porque el amigo Edison, aunque me duela, ahí sí les puedo aceptar que me cayó la boca, que él lo está utilizando como distro principal. Yo tuve una videollamada con él, me estuvo comentando algunos cambios, me estuvo explicando varias cosas y me cambió ese mindset. Entonces, yo les agradezco también porque yo también desconozco muchas cosas y hay cosas que pudiera retomar por ahí. Entonces, pero tampoco se vayan a endiosar a la distro porque, como les vuelvo a repetir, sí tiene todo para hacer de las de acá. Lo único que le falta es comunidad. Entonces, si en algún momento la gente se anima, yo sin problema la pongo acá o la subo hasta acá. Pero para eso habría que tener más creadores de contenido que hablen acerca de Slackware. Y que hablen de verdad de Slackware, pero no nada más por sus años de gloria o por lo que se acuerdan, sino que realmente la estén utilizando en su todos los días como escritorio principal. Para mí todavía hay muchos problemas en cuanto a su uso, y por lo tanto no la pudiera recomendar así abiertamente, pero sí, con un poquito de ganas, un poquito de esfuerzo y pues sí, o sea, realmente el don de la lectura sí puedes llegar a un buen punto. Aquí Soplos Linux también me vino a replantar las cosas porque es una alfa y perfectamente es mejor que todas estas, ¿no? Yo quisiera también seguir viendo una de sus próximas updates o la versión estable. Tampoco estoy presionando al desarrollador. Habrá que ser muy pacientes, saldrá cuando tenga que salir. Pero tuve una muy buena impresión de Soplos Linux, incluso los repositorios bastante rápidos. Las actualizaciones, ninguna me dio ningún error. Se me añadieron cosas en la actualización. Me cayó muy bien el amigo Sergi del canal Soplos por Linux. Pues bueno, bastante buena. Soplos Linux es lo que no muchas distribuciones llegaron a hacer, que te prometieron y que nunca hicieron. Yo creo que con eso Soplos Linux vino a decirle quítate que ahí te voy, porque sí llegó a ser lo que muchas distros te llegan a prometer. Algo que yo también tuve una buena impresión también es que en la charla que se le hizo al amigo Sergi se habló acerca del software privativo, entonces él no se cierra a lo privativo. Fue algo que me agradó bastante porque pues bueno, hay mucho fanático por ahí. Entonces pues bueno, simplemente por esa ideología que tiene, yo también lo apoyo, ¿no? O al menos aquí en mi canal, pues sí, apoyando al amigo Soplos por Linux. Porque entiende ambas partes y muy pocos pueden entender esa dualidad, ¿no? Bueno, Debian, pues Debian es Debian y a ti te conocí en la calle, diría el amigo Salmorejo Geek. Yo creo que por mucho que lo niegues, siempre Debian va a ser de las mejores opciones
el sistema de Linux por excelencia. Si no instalas Debian en tu vida, yo creo que no estás usando Linux. El sistema operativo universal tiene prácticamente todos los escritorios habidos y por haber. Documentación hay para todos, desde usuario avanzado hasta usuario nuevo. Es de las distros más antiguas que hay. La comunidad también es de las más grandes que hay. Y pues poquito más que decir, porque desde que le pusieron los repositorios non-free, prácticamente con eso dio un parteaguas gigante. Ya se cambiaron muchas cosas y pues bueno, a mí me vino también a dar un poco la razón, porque era lo que yo les decía. Si Linux quiere en algún momento ponerse al tú por tú con Windows, debe de aceptar esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos tarde, pero ya lo están entendiendo. No se está windowizando, pero sí está tomando esa influencia de decir, ok, el mismo mercado ya nos comió, las motherboards cambiaron, el procesador ya cambió, la gráfica ya cambió, hay que pensar diferente, ¿no? A nivel hardware ya no le pueden seguir el paso con lo libre, entonces es algo muy bueno. Fedora Silverblue, por mucho que me guste Fedora, por mucho que yo endiose Fedora, por mucho que yo la ame, no es algo que vea tan útil en el todos los días. Sigue teniendo errores. Por ahí una persona casi briquea su motherboard por utilizar esta distro. Tiene documentación establecida, sólida, pero todavía carece de características. No es algo como que te sirva para tu todos los días, pero tampoco o sea, no es sobrada para tu todos los días, pero le sigue faltando para que sea tu estación de trabajo o tu workstation. Entonces, pues yo la pondría acá, por mucho que tenga características que me gusten, porque simplemente es un Linux más especializado, ¿no? Y pues bueno, habría que esperar a que crezca la comunidad para que tenga una identidad, y ya sea que la pongamos aquí o la pongamos aquí. Ahora bien, Big Linux, también una distro bastante polémica, muchos la apoyan, distro brasileña. Yo tuve un excelente también sabor de boca cuando la probé, tuve muchísimo más de lo que esperaba, extremadamente rápida, muy versátil, tiene bastante, tiene varios sabores, la comunidad, me parece que es Slick Chief, algo así. Bueno, el desarrollador está bastante comprometido con su trabajo. Yo también he de reconocer que sí tiene muchos cambios a nivel sistema, que no nada más es una distro de color azul, sí tiene esos cambios. Tal vez la lentitud de los paquetes es lo que no me hace ponerla hasta acá en cuanto a versiones, no tanto en lo responsiva, sino en cuanto a versiones, pero sí es algo que deberías de probar, entonces la pondría por acá. Nixos la pondría aquí en trabajo porque todo se puede hacer, pero es prácticamente lo que yo les decía con las demás distros. Es una distro que va a ser tan buena como el usuario pueda, ¿no? O sea, depende de las manos que la estén agarrando, porque si no vas a tener una mala experiencia o una buena experiencia. O sea, tiene un flujo de trabajo distinto. Sí la pondría acá, pero honestamente en nivel repositorio y cuestiones por ahí, sí la tendría de este lado. La he probado más a bajo nivel. No hay tantos tutoriales, sobre todo en español, porque requiere saber muchas cosas previas. Entonces básicamente regresamos al mismo problema de un Rocky Linux, de un Red Hat, porque va a requerir conocimiento previo. Aquí es donde se va a notar un poco desigual las cosas, pero pues Fedora es Fedora. O sea, no porque este canal sea Team Blue, voy a decir esto, simplemente que Fedora, de verdad, miren, yo puedo entender que a la gente no le gusta y que puede ser una distro más. Ajá, para ustedes puede ser una distro más, porque dicen, ay, pues ¿qué te ofrece? ¿No? Más allá de un escritorio bonito, tiene todo para hacer un Debian, pero en formato RPM. No le veo la gran cosa, pero es porque lo estás usando limitado. Porque a lo mejor por tu mentalidad del open source no le estás poniendo lo RPM Fusion. Si tú te das cuenta, Fedora está incursionando en otros escritorios, incluso en los Window Manager. Es de las distros que tienen más
sabores como es posible. Y si tú le das un DNF Group List, te da una cantidad brutal de cosas para poder trabajar. O sea, literal, sí está. Aquí la pondría hasta incluso en primer lugar en estación de trabajo. Pero también está dominando esta parte del Hyperland, ¿no? Entonces, está incursionando en muchas áreas. Está yéndose bastante por ese aspecto futurista, ¿no? Por ahí también le llegué a comentar al buen Linuxero Agrio que si pudiera definir a Fedora, ¿qué palabra utilizaría? ¿No? Y él me dijo innovación. Eso es lo que busca Fedora. Y se ve reflejado en que le están apostando a Wayland, en que incluso aunque a mí no me funcione, porque a mí no me funciona el Pipeware o el Pipeware, como a mí no me funciona, también te están dando la ventaja de ponerle Pulse Audio, ¿no? Y solucionar ese problema. Pero Pulse Audio es un proyecto patrocinado o hecho por Red Hat. En el momento en que se estandarice, se establezca y sea una opción, se va a incluir en un Red Hat. Por eso es que muchas veces la gente lo ve como el patio trasero de Red Hat o de pruebas, porque todo lo mandan aquí. Una vez que se hace estable, que le gusta a la gente y que se pule, ya lo meten dentro de un Red Hat, ¿no? Entonces, todo lo que pudiera estar en la siguiente versión de Red Hat, por ejemplo 11 o 10, lo van a probar primero acá. Si no les gusta a la gente, si no funciona, si lo ven mal, se desecha o se pone en fase de espera hasta que sea lo suficientemente bueno, o de tener esa aceptación y que la gente lo empiece a probar, ahora sí se ofrece como algo ya dentro de los repositorios de Red Hat. Pero sí decir que es una experiencia que de verdad no te puedes perder. Fedora es extremadamente estable y creo que por eso a mucha gente no le gusta. Porque una vez que tú terminas de configurarla, de instalarle los drivers, yo no he tenido problema con los drivers. Una vez que la tienes toda pulida, ya no hay nada que hacerle. Y sigue siendo una estación de trabajo. Ahora, la razón por la cual yo la endioso bastante es porque las herramientas que dejaron de existir en Debian, ¿no? Debian anteriormente se asociaba con un servidor. ¿Por qué? Porque tenías cosas de que XAMPP, que PHP, que MySQL y todo ese tipo de cosas, que Python y todo el merequetengue de cosas de programación de Java y todo. Eso lo tenías antes. Incluso paquetes que son exclusivamente de servidor. Lo tenías como de una versión 9 para atrás. De la versión 10 se implementó más esa parte como para el usuario. Entonces, ahí cuando a mí no me gustó porque tenías que depender mucho de repositorios de terceros. Y muchas veces hacía que rompieran el sistema. Para el usuario de casa Debian era lo mejor del mundo porque decían, no, ahora sí Debian es perfecta. Pero para la persona que trabaja con esto, no. Entonces yo me fui a Fedora porque ahí se mantuvieron esos paquetes y al contrario, siguieron creciendo. Y si tú te dedicas a Linux de manera profesional y de verdad quieres utilizar Linux, así bien, que no te rompa, que sea súper responsivo, que todo, pues Fedora, ¿no? Yo tuve una sorpresa porque yo tengo y admiro a una persona, un canal que también está en español. El usuario se llama MrYVP. Yo sí lo admiro bastante porque habla cosas avanzadísimas. Yo me esperaba una distro un poquito más exótica de su parte. Él en algún momento me parece que probó Fedora y dijo, pues es que a mí no me funcionan los speakers, o sea, las bocinas, el Bluetooth, esto y lo otro. Pero siento que depende más del hardware que tú tengas, ¿no? De si tu equipo es compatible. Al menos yo tengo una motherboard Asus y todo me funciona, incluso lo Realtek, ¿no? Que sí se tiene que instalar el driver por aparte, pero funciona. Y pues bueno, MX Linux también ya se convirtió más en una distro de todos los días. Sí tiene todo para funcionar, pero ya se la comen viva. O sea, realmente ya pasó como a cierta estabilidad.
De Linux Lite se sabe muy poquito, ya no ha tenido mucho énfasis. Hay muy pocos cambios, ya no se ha visto que esté tan activa como antes. Hay muchas distribuciones como por ejemplo Ubuntu que se la comen en cuestión de recursos y pues ahí se van dando un cerrón, pero no sé, o sea, como que era de mis favoritas, pero no sé qué le pasó, no sé si falta de apoyo, no sé si el proyecto también estuvo un tanto en pausa, pero pues bueno. Novara Linux, yo la pondría hasta acá porque es muchísimo mejor que Fedora, pero también carece bastante de esa sentida de trabajo, ¿no? Y también va muy enfocada a lo gaming, entonces sí la pondría hasta acá como para un uso diario, pese a que te sobren esos paquetes, nunca van a estar de más. Te están ofreciendo un instalador rápido, sencillo. Muchos de los problemas de Fedora están solucionados en Novara, ya no hay nada que hacerle, entonces es fácil elegir. Aquí me iría por estas dos, que son muy buenas, pero hay mejores, ¿no? Tanto Manjaro como Endeavour han tenido una rivalidad muy grande desde tiempos inmemorables, desde que Endeavour era Antergos. Tienen una cantidad enorme de escritorios, pero también han estado muchísimo tiempo en pausa. Entonces, aquí voy a tener que decidir. Y yo era Team Endeavour, para que vean, yo era Team Endeavour, pero debo de aceptar que Manjaro le gana por un poquito más. Creo que hay un poco más de compromiso con ahora que se hizo empresa y demás. Hay muchos cambios que también a nosotros no nos gustaron, pero siguen manteniendo esa calidad. Endeavour siguen un tanto experimentando y realmente pues eso es como que lo que no me gusta, porque a veces te funciona algo, actualizas y deja de funcionar. Entonces simplemente por eso pues como que no meto las manos al fuego por Endeavour, al menos por ahorita, y siento que hay opciones un tanto más mejor. Híjole. Pues bueno, aquí una decisión un poquito encontrada. Kali Linux es muy buena. Tiene todo para ganarle un Debian. Tiene muchísimos paquetes que le ganarían un Debian. A nivel repositorios es un Debian pulidísimo, ¿no? Pero todas esas herramientas que tiene preinstaladas van a acabar haciendo que tus actualizaciones sean muy grandes. Muchas veces cuando instalas algunos scripts y cositas así, te acaban rompiendo otras herramientas. Entonces casi siempre te vas a mover o saber jugar alrededor de las mismas aplicaciones principales. Tiene variantes de escritorio. Creo que el escritorio de Mate ya se lo dejaron a Parrot. Kali no sé qué convenio tenga por ahí, pero sí se puede instalar, pero ya no está considerado como sabor oficial. Se tiene que instalar por aparte. Entonces, pues bueno, ¿qué decir de Kali? Sí puede, o sea, sí sería imperdible, sí la dejaría aquí, ¿no? Pero gente que se dedica a la ciberseguridad, yo creo que la deberían de probar en algún momento. Como estación de todos los días y trabajo. Entonces yo sí la pondría aquí. Primera vez que ocupa ese lugar conmigo. Ya la vemos un poco más reducida en la imagen ISO. Ajá, porque muchos dicen, ay, ya no es como Backtrack, que tiene todo la navaja suiza ahí completa de herramientas. Es porque viene en los repositorios. Si tú le pones taskcell o el comando de taskcell o sudo apt install taskcell, hay una categoría que se llama Kali Full. Si tú instalas el Kali Full, vas a tener toda la cantidad enorme de herramientas. Yo la única que pega que le pongo a Kali Linux es que tiene XFCE. Yo sé que lo quieren hacer lo más rápido posible, pero yo me iría por Mate, ¿no? Siento que sería el escritorio ideal para mí. Pero quitándole ese escritorio, para mí es de lo mejor de lo mejor. Entonces sí la dejaría como imperdible porque es un Linux poco convencional. Tiene el soporte de la gente de Offensive Security. Y pues bueno, ya no se habla tanto de esto porque pues YouTube se convirtió en como que en la cacería de brujas, porque todos los canales que son de ciberseguridad y que se dedican a la seguridad informática y todo esto, pues bueno, fue por este tipo de cosas que
pues es algo que se puede utilizar tanto para el bien como para el mal, ¿no? Y no nos vamos a meter que si Grey Hat, que si Black Hat, que si Hacker Red Team y que todo ese tipo de cosas. Es lo mismo, ¿no? Es la misma rebanada, ¿no? Entonces, aquí qué decir. Simplemente o lo usas para el bien o lo usas para el mal, ¿no? O sea, para mí ese híbrido raro gris, para mí no... discúlpenme que piense mucho a lo de antes, pero para mí no puede coexistir, ¿no? O sea, no puede estar en medio porque pues no, para mí. Muy a manera personal, yo sé que muchos van a defender la postura y van a decir que hay sombrero de colores, pero para mí o estás en los malos o en los buenos. Y bueno, entonces se entiende que por eso YouTube ha castigado mucho esta parte. Me parece que pues por ahí otro creador de contenido hizo su propia plataforma por justamente el estar censurando esta parte. Es muy importante, es muy bonito que ustedes aprendan ciberseguridad. Es algo que caracteriza sí o sí a Linux. Muchos actualmente los usuarios están viendo a Linux como algo de casa, pero muy pocos conocen esa otra parte, porque muy pocas distros también se arriesgan a tener ese tipo de herramientas en sus repositorios para que no se cataloguen como que son para otro uso por ahí. Pero sí hay muchos proyectos que están saliendo por ahí nuevos, underground obviamente. Hay uno que tiene como un alacrán de color verde, que se ve tipo Matrix y todo eso, que también entra en esta categoría de ciberseguridad. Tienes a Backbox, tienes a Parrot, tienes a Tiles, tienes a Wonix. O sea, sí tiene como que su variante obscura por ahí de distros para ese estilo, tipo Wi-Fi Slacks y demás. Pero pues bueno, tristemente hasta que las políticas de YouTube no lo permitan, pues yo no lo pienso estar haciendo porque pues no es algo que le guste a YouTube. De hecho, incluso les dije en algún punto, eso le entristece a YouTube, pues ahora ya saben por qué. Incluso hablando de canales grandes, ¿no? Canales que son verificados, que prácticamente tener la verificación, llegar arriba de los 100,000 suscriptores es casi tener inmunidad absoluta, pues incluso ellos, pues bueno, no están exentos de las políticas del todo, ¿no? Pero, pues, o sea, si eso le pasa a canales grandes, pues ¿qué te va a pasar a ti, canal chiquito, ¿no? Entonces, pues bueno, pudiera aprenderse por fuera. Sí, hay plataformas como Twitch que, como les repito, ya tienen su categoría de ciberseguridad y ahí perfectamente se puede aprender. Pero bueno, ya no nos vamos a alargar tanto. Mageia es una distro para trabajo. Yo también la estuve utilizando justamente en el trabajo, en mi todos los días. Sí le di bastante, conocí bastante a Mageia porque era el único sistema que se estaba utilizando en esa área en concreto. Tuve una muy buena experiencia de Mageia, me gustó muchísimo. Fue una distro a la cual le agarré bastante cariño, pero la sentí un poquito lenta y recortada de repositorios. Yo, con las habilidades que tengo, sí la pude utilizar para un uso diario. No necesité de mucho, más que un navegador, un reproductor, tanto de audio como de video, un editor de texto plano, la terminal, y yo con eso tenía. No necesitaba más paquetes. Pues estamos hablando del entorno de trabajo. Entonces, de hecho, incluso muchos de los servidores tenían Mageia por las características que tiene. Del arranque seguro y cosillas por ahí. Entonces yo sí la vi muy buena, aprendí muchas cosas y aprendí a hacer otras cosas de una manera alterna, porque no siempre vas a estar dependiendo de los repositorios. Me cambió el mindset de cómo se tiene que trabajar con un servidor también. La comunidad es muy grande, también te ofrecen formar parte directamente del proyecto de Mageia. Puedes participar colaborando con los wallpapers. La comunidad es muy buena, pero ya ha caído un poquito en que se está volviendo un tanto desconocida. Yo perfectamente la pondría aquí, porque todo depende de las manos que lo tengan, ¿no? Pero sí, su giro va más para trabajo, ¿no? Depin yo la pondría aquí. No hay nada que hacer realmente. Lo mismo que les comentaba, ¿por qué no hay tutoriales de PopOS, de Depin? Porque ya no hay nada que hacer. Tal vez en el caso de Depin, por esto de que es una distribución china,
la gente se empieza pues como que a llevar las manos a la cabeza, se empieza a molestar, sienten que los espían, que la telemetría. Pero incluso una de las grandes, la usuaria Paola, que fue administradora de un grupo de Facebook por mucho tiempo, que es el de Linux Latinoamérica. Ella utilizó a Deepin incluso en su canal tiene videos a 4K de Deepin y sigue utilizando a Deepin como distro principal. Entonces te habla de que puedes tener una instalación perfectamente funcional de Deepin y no necesitar de cualquier otra distribución. Entonces yo también le veo un potencial muy grande. Yo en cuestión de tutoriales pues nada que decir. O sea, le tienes que modificar muy poquito. A lo mejor la terminal que tiene a mí no me gusta. Yo le puse Tilix y con eso me quedé. Es bastante buena, pero pues sí, Linux Mint le sigue llevando la ventaja por nivel de usuario y demás. Sí la pondría hasta acá porque es muy buena. Ya no hay tanto que hacerle. Tienes una gama muy grande de programas. Incluso aquí entrarían distribuciones como Ubuntu Kylin también, que también son de origen asiático, pero te hablan un poquito de la vida o cómo perciben a Linux de ese lado, ¿no? A qué prioridad le ponen ciertos paquetes y qué otros paquetes ocupan cierto lugar. Arco Linux, pese a ser un Arch, ya ha decaído bastante. Sí tiene muchos sabores, pero ha caído más en que ya dejó de tener personalidad a hacer una distro que tiene lo que el usuario desarrollador quiere. O sea, pasó de tener cierta personalidad, ciertas características, cierto branding, a hacer algo muy característico de Arco Linux, a hacer completamente las preferencias del desarrollador. Ahora, por esto no quiere decir que sea mala, simplemente que ya cayó mucho en eso y no se ha visto avance, ni que se le escuche tanto a la comunidad. De hecho, por ahí en Facebook ya se estaban despidiendo. No sé qué esté pasando también por ahí, pero yo siento que también ya pudiera estar dando las gracias porque el equipo de trabajo se redujo bastante. Entonces, no sé hasta qué punto pase eso. Es muy buena, o sea, realmente yo la pondré aquí. Porque tiene todo para ser de las mejores. Pero si no te gusta el branding que tiene, no tanto. Entonces, yo creo que se quedaría aquí al ladito de Endeavour. Aquí, yo la pondría aquí. Porque es muy buena, tiene lo suficiente. Pero hay cositas que no han cambiado y que pueden mejorar. Aquí, de las mejores, KDE On. Nuevamente, el dicho del Satiel es tan buena como sea el usuario. Es extremadamente estable, tienes todas las novedades de KDE. Está muchísimo mejor completa que Kubuntu. Kubuntu sería más como para el uso diario, las recomendaciones, las correcciones de bugs, pero es lento. Y lento en cuanto a actualizaciones. Y KDE On es muy rápido. Tiene todo en los repositorios. De hecho, incluso no necesariamente las tienes que ver como distros diferentes. Perfectamente puedes modificar los repositorios de KDE On y le puedes poner los de Kubuntu y vas a tener los paquetes disponibles si van más en cuestión a uso de casa. Pero ¿por qué yo la estoy poniendo aquí? ¿Por qué, Satiel? ¿Por qué? ¿Por qué la pones por encima de todas estas distros? Por una sencilla razón. Y que me da un coraje, una impotencia que ustedes no tengan lo mismo en la cabeza que yo. Por Carlita Project. Ajá. Por el canal de Carla Project. Carlas Project, ¿no? Ella actualmente ya no hace contenido. Pero en todo su trayecto, yo puedo decir que fácilmente, a ver si no me equivoco, pero en el 70%, 75% de su canal fue KDE On como su distribución principal, que la utilizaba para todo. Y estamos hablando de un uso de un creador de contenido. O sea, no nos estamos limitando a uso de casa, de LibreOffice, VLC, navegador. No, estamos yendo a convertir archivos, estamos yendo a la edición de video, estamos yendo a la edición de audio, estamos yendo a la edición de gráficos, estamos yendo al streaming, estamos yendo a muchas categorías que no son tan
tan convencionales y que sobre todo te permita el uso de máquinas virtuales. O sea, es prácticamente puede hacer de todo, hacerlo y deshacerlo de manera estable y sin que rompa. Y con una compatibilidad absurda, porque para muestra están los videos de Carlita Project. O sea que prácticamente KDE tiene todo el potencial para poder ser compatible con cualquier dispositivo de hardware, ¿no? El otro 25%, estamos hablando de los últimos añitos de Carlita Project, que se decantó por Arch Linux con un pass-through. Es por eso que, pues bueno, ya casi todo lo estuvo manejando así hasta los últimos días que estuvo en YouTube. Pero fuera de allí, pues bueno, qué decirles, yo también la estuve ocupando por bastante tiempo y puedo dar fe y legalidad de que tiene absolutamente todo para poder funcionar. Entonces, por eso se come a todas las demás, por muy endiosadas que estén, por muy bonitas que estén, por muy que te las quiera vender por ahí alguien y demás, por muy top que tenga DistroWatch, que estén en el número 1, que estén en los primeros lugares, KDE se las come simplemente por esa razón, porque una cosa es sobre papel, teóricamente, en lo que promete la página, y la otra es ya en el uso, ¿no? Ahora, CentOS, pues bueno, CentOS es CentOS. Yo creo que aquí es muy buena, pero su cantidad de usuarios ya disminuyó bastante. O sea, ya está quedando en el olvido. Tanto Alma Linux como Rocky ya se la comieron. Entonces, yo pudiera decir que le faltan usuarios y es debido a su manera de pensar, ¿no? Tristemente, las decisiones que se tomaron no iban tan acorde a como se esperaba. Fueron muy drásticos en esos cambios, que CentOS Stream y que demás. Entonces, pues bueno, los usuarios prefirieron irse a otros lugares. Y no quiere decir que sea mala. Hay gente, o sea, siguen distribuciones de CentOS en producción. Siguen equipos todavía utilizando CentOS. No han actualizado porque hay muchas cosas que siguen funcionando únicamente aquí. Y pues obviamente al hacer el cambio, la migración, te pierdes de bastante. Puedes incluso poner en riesgo tus archivos y eso es algo que mucha gente no va a permitir, ¿no? Pero sigue teniendo lo suficiente porque CentOS es CentOS, ¿no? Ahorita no la vamos a poner como distro dinosaurio porque pues literal sigue teniendo todo. No la hace menos el que sea menos utilizada. O sea, no le quita características el que sean menos la cantidad de usuarios. LXQT yo sí ya la veo ya de plano hasta el final porque ya está deprecated, ¿no? Ya la gente del XD ya se acabó yendo, se salió de allí. Ya todo le están apostando al XQT. Entonces el XD ya fue. Incluso el XQT también su cantidad de usuarios se ha ido desplazando bastante. Tal vez es más popular que Linux Lite, pero también Ubuntu, pues bueno, sigue dando batalla por ahí entre las distros de bajos recursos. Pero sigue siendo un poquito más de lo mismo, ¿no? Algo que puedes probar con un sabor diferente. Budgie también entra más en esta categoría de que quedaron como que en una pausa casi que permanente. Entonces... Ay, de seguro me está viendo un usuario de Linux Mint. Estornudé muy fuerte. Entonces, el Ubuntu Budgie sí de plano quedó un poquito en pausa. No muchos se adaptaron a su manera de trabajar. Yo incluso le he recomendado porque las applets son muy versátiles, pero sigue careciendo de comunidad y sí se siente muy estancada. Ahora, pues Void Linux también está perdiendo popularidad. Anteriormente entró bastante duro, por ahí muchos utilizaron Void y usuarios que venían de Arch la pusieron por encima de Arch. Sigue el principio Keys, tiene mucha influencia, el desarrollador entra y sale como quiera del proyecto, deja a cargo el proyecto a sus achichincles y sus achichincles no lo pueden manejar del todo, cambian las ideologías sobre detrás de lo que va Void, los repositorios también están muy intermitentes. Después regresa el desarrollador y te vuelven a cambiar el estilo de cómo se maneja la distro. Entonces esa filosofía encontrada, indecisa, hace que al menos a mí
no me dé tanta confianza dejarle mis archivos todo el tiempo o poner incluso el canal en sus manos de esa distro. O sea, de que no sé si al rato se va a quedar desatendida, no sé si al rato los paquetes que yo utilizo los voy a tener disponibles, simplemente por eso, ¿no? Ahorita ya no ha pasado tanto, pero ese error les costó una pérdida gigantesca de usuarios. Entonces, Void Linux sigue siendo muy buena, tiene todo, pero hasta que no se tenga un orden, pues no puedo tener como que el veredicto final. Sigue dando batalla porque sigue siendo de las mejores, pero luego los repos son un tanto lentos. Por mucho que les duela, Ubuntu sigue siendo Ubuntu. Sí o sí, no te la tienes que perder con todo y errores, con todo y Ubuntu, con todo y Canonical y Trollnonical. Por ahí hay una creadora de contenido, porque LinuxTuber no es. Hay una creadora de contenido de lentes que me parece que también trabaja en el proyecto de Ubuntu. Yo pudiera decir que a esta creadora de contenido sí la conocí porque le hicieron varias entrevistas desde hace muchísimo tiempo. He estado escuchando las entrevistas, no tanto porque me digan algo que yo ya sé, ¿no? Algo que yo ya espero escuchar de Ubuntu, sino que indirectamente allí esa creadora de contenido también llega a filtrar un poquito cómo se está trabajando dentro de Ubuntu. Obviamente sí lo agarra mucho con pincitas y dice: esto está pasando en Ubuntu, se está trabajando en esto, se le está dando prioridad en esto. Y yo me aventé muchos de los tipo podcast, entrevistas de esta creadora de contenido y pude ver la evolución que ha tenido el proyecto. El cómo también Canonical o Trollnonical ha tomado decisiones, y realmente yo quisiera decir que sí han optado por lo mejor, ¿no? Tal vez el único error que cometió Ubuntu fue aceptar a Unity como su escritorio principal. Desde ahí perdió muchísimos usuarios, pero no por eso es mala. En las últimas versiones tuve una excelente impresión. Yo no me estoy quedando con que Ubuntu y eso, porque sí me funcionó bien. O sea, todo literal me funciona, y yo siento que es un proyecto que no deberíamos dejar perder por mucho odio que se le tenga, porque es la base de muchas distribuciones de Linux. O sea, literal, imagínate cuántas derivadas hay de Ubuntu, ¿no? Linux Mint, Pop! OS, Zorin, Elementary, Budgie, Solus, o sea, hay una infinidad de distros basadas en Ubuntu. Es la que más derivadas tiene. Es un clásico tener tu derivada de Ubuntu como primera ISO, ¿no? Todos empiezan por ahí. Y si esta distro no tiene ni el apoyo de la comunidad, ni tampoco tiene esa aceptación, y en algún punto desaparece o cambia completamente, muchas de las cosas de las distros Ubuntu Mate, Kubuntu, van a perder la razón de ser. O sea, no van a saber ni para dónde ir, ¿no? Van a ser como un barquito sin rumbo, ¿no? Y el día que eso pase, van a cambiar muchas cosas. De verdad que van a cambiar muchas cosas. Entonces, yo la sigo viendo como una distro la cual debes de utilizar en algún momento de tu vida, porque te enseña bastante. O sea, si tú desde ahorita le estás huyendo a la documentación, le estás huyendo a el cómo resolver problemas, el cómo aprender a utilizar una distro de Linux, el cómo instalar las cosas manualmente, en cómo reparar errores. Si tú le sigues huyendo a ese tipo de cosas desde un inicio y te vas por el camino fácil, ¿qué te espera el día que tú te quieras enfrentar a un Arch Linux? Ni siquiera vas a llegar a un Arch. Te vas a quedar atorado antes de un Fedora y nunca vas a hacer esa transición porque no estás aprendiendo pues del modo difícil, ¿no? Entonces yo siempre he recomendado Ubuntu como primera opción por encima de las derivadas, porque realmente es entrar a un Linux. No hay que utilizar a Linux como si fuera otro Windows, ¿no? No es que, necesito ser un desarrollador, hacker de la NASA, programador del infierno para poder utilizar un Linux, porque no es tan complicado tampoco, pero sí requiere algo importante,
tiempo. Ajá. Entonces, si no tienes tiempo, pues ¿para qué instalas Linux, no? Si básicamente tu distro es lo que te va a pedir. Hay un pequeño margen perdonable, aceptable, y es aquella comunidad que viene de Windows y que de alguna forma no puede quedarse en Windows porque no tiene el TPM, porque los recursos de su PC no le dan para actualizar al Windows 11, porque ya no puede pagar la licencia. Ellos son los únicos a los que, digamos, entran en ese como vacío legal que se pudiera decir, estas personas sí necesitan de ayuda. Estas personas sí necesitan pues algo out of the box, algo ya hecho, porque desconocen bastante el sistema. Pero de ahí a que todos los usuarios sean así, realmente se van a perder muchísimos recursos, se va a perder la filosofía de Linux, se va a perder eso que caracteriza a Linux, ¿no? Entonces realmente yo sé que Linux es algo que se debe acostumbrar o moldear a tus necesidades, pero también debe de ser lo suficientemente versátil como para tú tomar ciertas decisiones, y las distros que son derivadas te ponen un bloqueo a hacer cierta configuración, y eso ya lo están normalizando, y no debe de ser así, porque eso se va a convertir en un lastre, y Linux en general como sistema operativo va a avanzar más lento. Entonces, entre más personas haya comprendiendo el cómo funciona, entre más desarrolladores sean los que estén en Linux, va a avanzar más rápido, porque van a tener cierta visión, ¿no? Van a ver cosas que el usuario de casa no ve, y eso es lo que necesita Linux. Muchos por ahí mencionaban de que Elon Musk recomendó Linux y que PewDiePie también recomendó Linux. ¿Para qué quieres más gente preguntona? ¿No? O sea, se va a escuchar grosero, se va a escuchar como, ay, Satiel, tú porque eres ingeniero en sistemas, ¿no? Pero realmente, ¿para qué quieres cantidad? Se necesita calidad, se necesita gente que aporte, se necesita gente que no le dé miedo usar la terminal, se necesita gente que pueda resolver problemas. No se necesita que Windows se convierta en el Linux 2.0, y eso es algo que no están entendiendo muchos y que yo defiendo bastante, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un usuario desarrollador nuevo en Linux o 10 usuarios de casa en Linux? ¿Qué realmente va a estar aportando a la comunidad? ¿Alguien que te suba tu proyecto a GitHub o alguien que te esté preguntando cómo hacer algo, ¿no? Entonces, sí, se vale, sí, yo sé que muchos van a decir, ay, pues googlealo y, ay, Satiel, ¿a poco tú naciste sabiendo, no? Pero Linux debería de ser más por tu necesidad, porque de verdad te haga falta en tu día a día, por encima de que sea una opción, porque, ay, no pude pagar la licencia, por eso me voy a Linux. Hay un cambio muy grande en esas palabras. Una cosa es porque de verdad lo necesito y quiero trabajar en esto y lo voy a aprender, ¿no? O porque estoy encaminado a esto por la carrera, por la situación que sea. O, ay, pues es que no tuve de otra y lo acabé instalando porque es lo único que hay, porque no pude pagar una Mac, ¿no? Entonces, pues eso y más pudiera decir de Ubuntu. Entonces, la comunidad más grande que hay para mí, también de las más grandes. Y pues CatchyOS también no se queda atrás. Bastante buena, ha avanzado silenciosamente, es la que avanzó así, estaba hasta acá como la distro más nueva, random, se puso las pilas, empezó a trabajar en esto, se estandarizó, se puso de manera regular, destacó entre las de su categoría y ahorita ya va hasta acá, ya está delante de un Manjaro, así se los pongo, en nivel de optimización ya está arriba de un Manjaro. Entonces, contemplen eso porque sí, yo no dudo que esté acá, tal vez en unos mesecines. OpenSUSE o SUSE para los puristas, vamos a ponerla en buena porque todo está en la documentación, pero necesitamos algo y es el poder de la lectura. Entonces, mientras nosotros no podamos leer, no vamos a poder usar OpenSUSE. Hay una muy buena impresión, un buen sabor de boca que yo me quedé de OpenSUSE, porque ya tenemos una tercera variante. Está la versión Leap, está la versión Tumbleweed y está la versión Slow Roll, que es un semi-rolling release. Entonces, OpenSUSE, literal, de las mejores que puede haber. Me gusta bastante, la recomendaría muchísimo.
me gustó. O sea, es que realmente todo está. Pero los repositorios son un tanto recortados. Me quedaría tal vez con el OpenSUSE que es más como para un uso de oficina. Porque para un uso diario sí se queda cortita. Pero los RPM la impulsan un poquito a que sea más estable que el promedio. La cantidad de paquetes también ha mejorado como no tienen idea. Entonces, sí quisiera darle otro lugar arriba, pero se sigue quedando. Tal vez si el slow roll está aceptado y en algún momento crece la cantidad de usuarios, perfectamente la pondría aquí. Porque también sigue siendo única en su tipo. Y pues bueno, Alpine Linux usa el formato APK, es muy rápida, es muy intuitiva, se puede utilizar para servidor, perfectamente puede estar aquí, la misma página lo respalda. Usa el APK como administrador de sudo apk install Firefox, ¿no? Pero Alpine tiene los repositorios muy cortitos, no da para tanto, se le acaba la gasolina, se queda a la mitad en piezas durísimo. La instalación pese a ser manual y que la puedes instalar sin problemas. Por ahí en la instalación de Alpine les cuento una anécdota de una ex que tuve. Pues ahí, por si se quieren aventar la guía de instalación de Alpine, viene con ese plus. Me gustó bastante, pero sí la veo demasiado recortada. Es rapidísima, yo creo que es en lo primero que se van a fijar los que hacen contenido, los que hacen reviews. En el poco consumo de recursos, en lo rápida y demás, pero te quedas cortito. Te hacen falta más paquetes y no todos se han estado migrando al formato que utiliza Alpine. Entonces con esto, pues bueno, vamos a acabar con todo esto. Traté de darle un espacio a todas las distribuciones, al menos las principales, las que yo considero que no te deberías de perder por nada del mundo. Todo esto lo fui seleccionando pues muy a manera personal. Hay otras que las sentí muy repetitivas. Hay otras que de plano dije, esto ya de plano no. Ni siquiera debería de estar en DistroWatch. Y pues bueno, de esas de SourceForge y demás que de plano nada más le cambiaron el wallpaper y ya. Entonces pues bueno, díganme ustedes si faltó alguna distribución tal vez para el próximo tier list. Díganme qué les parece, si les gustó, si no les gustó, si están de acuerdo con las decisiones que aquí se tomaron, si estoy brincándome algo. Creo haber sido completamente neutral con todos, explicando los puntos buenos y malos. Incluso a Linux Mint yo la estoy poniendo hasta arriba cuando antes pues les digo no. Pero bueno, sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya sido de utilidad, que tengan una visión, una percepción de ahora ya saber por dónde irse. Y tal vez es como resumirles el DistroWatch o mi experiencia de uso de DistroWatch en un año, ¿no? Obviamente sí hay proyectos que andan, como dicen por ahí, pegando con tubo, ¿no? Entonces andan entrando bastante fuerte, pero todavía no tienen identidad y no es algo tan fiable como en lo que tú puedas vaciar tus archivos. Así que digas, con toda confianza del mundo voy a abrir mi cuenta del canal allí, porque sí hay cosillas por ahí que todavía no están tan bien establecidas, ¿no? Están de dudosa procedencia. Pero pues bueno, esta sería la tier list de este 2025. Puede que haya algunos cambios más adelante. Voy a también darle otro espacio. Voy a dejar que pasen unos meses. Voy a tomar en cuenta sus opiniones, cuáles sí de plano ya están de más, y las que ustedes quieren incluir para también saber otras opiniones. Obviamente las podemos implementar por categoría, ¿no? Podemos hacer una tier list de distros para trabajo, una tier list de las mejores distros de Arch, una tier list de las mejores distros de Debian, una tier list de las mejores distros de ciberseguridad, una tier list de las mejores distros para trabajar completamente, y de esta manera pues se podrían encaminar y se ahorrarían, o sea, si la gente se quedó hasta el final, ¿no? Si la gente vio este video hasta el final, se van a ahorrar todas las reviews de todas estas distros. Se las estoy súper resumiendo. Y esa es la idea de este tipo de contenido. Entonces ya no los entretengo más, porque ya sé que nadie me aguanta más de una hora. Entonces pues sería todo. Sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario lo dejan allá abajito.
Si alguien gusta regalarme unas miquitas del Yugis, ahí está la wishlist de Amazon. Si gustan apoyar el canal, paypal.me/atiel. Y pues bueno, si gustan ayudar a mejorar el contenido del canal, lo pueden hacer en miembro del canal desde menos de 20 pesitos. Se los agradecería como no tienen idea. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.